Muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos a nuestro webinar sobre soluciones inalámbricas para reducir costos en redes de automatización. Esperamos encontrarlos a todos muy bien, seguros en su trabajo, con su familia. Este es el tercer webinar que hemos organizado a lo largo de estos días. El primero sobre controladores, el segundo sobre Keylogger y este tercero sobre soluciones inalámbricas. Para los que no pudieron participar en los otros webinars, tenemos grabación, materiales de apoyo. Entren en contacto con nosotros si es que no recibieron en sus correos aún. Y nuestro especial agradecimiento a todos que han separado un horario para escucharnos, para intercambiar ideas, informaciones aquí. En este momento donde creemos que hay una mayor disponibilidad de horarios, entonces podemos aprovechar también un poco el tiempo para enriquecer el conocimiento de todos. Este webinar va a funcionar como los otros, o sea, nos acompaña el ingeniero Bruno Albuquerque para darnos el apoyo a las preguntas que van surgiendo. Entonces ustedes tienen allí una ventana del chat, que es un chat común donde todos reciben lo que está escrito, y hay un sector separado que es del de preguntas y respuestas, donde nos llega realmente con formato de preguntas. Entonces tenemos un panel separado para responder esas. Eh, si ponen la pregunta en el chat, tal vez porque hay muchas personas escribiendo no tengamos tiempo de verla. Pero entonces, por favor, allí. eh, ok, perfecto, perfecto. Ya veo que se manifiestan acá en el chat. Excelente. Sí, vamos a enviar los materiales a todos. Muy bien, entonces vamos a empezar. La idea es durar más o menos una hora y cuarto. Y nosotros al final vamos a separar un tiempo donde vamos a leer las principales preguntas que van surgiendo durante el webinar. Primeramente, Novus, para los que son clientes invitados eh, o nuevos contactos de nuestros canales comerciales. Novus es una empresa hoy a nivel global. Nosotros tenemos nuestra planta, nuestra fábrica en la ciudad de Canoas, en Brasil, que es donde nosotros solemos trabajar cuando no estamos en misiones comerciales en los otros países. Y tenemos oficinas comerciales también en Estados Unidos, en Argentina y en Francia. Además hay uno de nuestros ejecutivos actúa como director de mercado en Europa, fijo, en Italia, y nosotros organizamos a lo largo del año visitas comerciales. Muchos de ustedes ya han recibido nuestras visitas también. Yo soy el ejecutivo de cuentas para América Latina y Bruno es el ejecutivo de cuentas para África, Asia y Oceanía. Okay. De entre las unidades de negocio que nosotros tenemos en Novus, en nuestro portafolio, nosotros vamos a continuar trabajando ahora en la adquisición de datos y comunicación, que complementa la última charla específica sobre el Keylogger. En nuestra agenda, nosotros decidimos incluir algunos tópicos distintos, un poquito distintos de lo que veníamos hablando, porque ahora estamos incluyendo también algunas informaciones de campo, ¿cierto? Como por ejemplo la relación de costos de materiales versus mano de obra, costos indirectos, todos relacionados a las soluciones inalámbricas versus las soluciones alámbricas o cableadas. También mostramos allí el punto de equilibrio para toma de decisión de cuál tecnología utilizar, cuáles son los desafíos que encontramos no solo en la instalación, pero también en la venta, qué tipo de desafíos encontramos hoy en el mercado para este tipo de sistema. Vamos a mostrar algunas topologías de operación y configuración y finalmente una herramienta muy práctica para aquellos que están cotizando oportunidades, para aquellos que están indecisos sobre cómo funciona, cómo decidir cuántos puntos de equipos utilizar. Presentamos también una opción de estudio en campo. Primeramente traemos un dato de un estudio que se hizo acá en Brasil y ustedes pueden tomarlo como comparación a los costos en su respectivo país. Pero tenemos hoy la presencia de nuestros canales de prácticamente toda América Latina.
donde nosotros hicimos una visión separada en materiales, mano de obra y una visión total. En un proyecto acá nosotros vimos que si miramos por el gráfico, en el gráfico Y, que vemos acá a la izquierda, tenemos el valor financiero, acá en reales, uno puede dividirlo por 5, por ejemplo, donde acá donde está el Airgate sería lo equivalente a $500. Y acá abajo del eje X vemos lo que serían los metros de cable. Entonces vamos de 1 a 150 metros de cable. Si nosotros miramos solamente los materiales, vemos que aproximadamente 100 metros de cable Modbus, un cable de buena calidad, un cable que te va a dar buena comunicación, que va a proteger de interferencias. Vemos que aproximadamente a los 100 metros nosotros podemos sustituir simplemente por un par de cables de Airgate Modbus. Entonces vemos que al mirar solamente por el material, tendríamos cualquier aplicación con más de 100 metros de cable, ya sería económico en términos de materiales utilizar el Airgate Modbus en vez del material cableado. Okay. Ahora sí vamos a ver solamente la mano de obra. ¿Sí? Mano de obra, nada más un costo de mano de obra. Vemos que el punto de equilibrio está muy cerca, está más cerca que si miramos solamente los materiales. Y en este caso, si vamos aquí en aproximadamente 50 metros, o sea, en este caso acá, ¿verdad? Para instalar 50 metros de cable me costaría aproximadamente lo que costaría un par de Airgates. Recordando que hay también otros puntos que nosotros vamos a considerar, porque acá esta mano de obra puede ser una mano de obra directa de un personal que ya está en su empresa, o puede ser una mano de obra indirecta de una empresa que haga un servicio para usted, o aún una mano de obra de su propio cliente, que tendrá también otro costo horario. Entonces es importante ver la totalización del costo material versus el costo de mano de obra. Y acá entonces llegamos a la conclusión que cualquier instalación con más de 30 metros de cable Modbus ya valdría la pena tener un par de Airgate Modbus. Y hoy, a no ser que sea una aplicación de monitoreo muy próximo, ¿cierto? O sea, la unidad registradora de la unidad de medición, es muy fácil llegar a los 30 metros de cable Modbus, porque en general no tenemos cómo hacer una línea directa. Debemos hacer contornos, pasar por paredes o por cañerías o cables que estén en la altura en los edificios. Entonces es muy fácil superar esta distancia de los 31 metros. Y ahí nos damos cuenta de que sí el problema, porque uno al mirar el costo del equipo puede decir, no, pero una unidad del equipo cuesta más que el cable Modbus. Es solo hacer la cuenta y vamos a verificar que en verdad esta distancia es muy corta para valer la pena. Sin contar que nosotros tenemos los costos indirectos, las herramientas para hacer el trabajo, posibles accidentes de trabajo, porque las personas van a estar más tiempo expuestas. Si yo voy a hacer una instalación cableada dentro de una industria, tengo que tener materiales, posiblemente debo pasar por varios locales de esa industria, en cuanto que la solución inalámbrica, yo puedo ir directamente al punto donde estoy planeando instalar, al siguiente punto donde estoy planeando instalar, sin la necesidad de estar expuesto mucho tiempo al riesgo. Además, muy probablemente el hecho de estar pasando por zonas críticas me va a exigir algunas certificaciones, algunos cursos de capacitación del personal, un cobro extra por el riesgo que el profesional va a estar expuesto. Y finalmente, el tema tiempo. En cuanto yo puedo preparar mi equipo inalámbrico totalmente configurado en la oficina e ir directamente y hacer la instalación en el local, en la opción cableada no tengo esa opción. O sea, voy a ir con el material crudo y allá voy a tener que hacer prácticamente todo el trabajo y voy a tener que resolver cualquier tipo de barrera o cualquier tipo de problema ya directamente en el cliente. Así que el tiempo también, el costo del tiempo también va a estar girando un poco más rápido de lo que me gustaría. Ahora, me gustaría mucho saber de ustedes y lanzo el primer polling, la primera votación. Si esto que estamos hablando acá sobre la comparación entre costos de materiales y manos de obra
es algo que usted ve también en su mercado, que es una realidad en relación a los riesgos, a los costos. Entonces, habría acá la votación para entender si ustedes están de acuerdo o si en la región donde ustedes trabajan o los proyectos el cableado es más caro de lo que se informa, o creo que no sea demasiado ventajoso, o no, las redes cableadas son mucho más baratas por aquí. ¿Ok? Me danos un tiempito para que ustedes puedan compartir con nosotros. Estas informaciones, en cuanto ustedes están votando, nosotros trajimos porque en el momento del lanzamiento de este equipo, nosotros encontramos algunos desafíos en los cuales ahora nosotros vamos a trabajar, que fueron desafíos conceptuales, que dicen respecto mucho a lo que uno está acostumbrado, a lo que normalmente se utiliza. Y claro que todo cambio de tecnología tiene su tiempo, tiene su curva de adopción. Y evidentemente nosotros somos parte de ayudar que ustedes también consigan llevar esa información a los clientes. Voy a cerrar acá el polling. Voy a compartir el resultado con ustedes. Espero que estén viendo. Bueno, la primera opción va exactamente con lo que nosotros estamos comentando acá. No se ve, me dice acá no se ve. Ahora, por favor, si me confirman si se ve. Bueno, el primer punto, entonces, 81% de los participantes que votaron están totalmente de acuerdo. Excelente, porque todo lo que nosotros vamos a hablar acá está respecto a esto, para que nosotros consigamos llevar este mensaje a las personas que deciden, consigamos mostrar que hay opciones seguras, opciones de tecnología seguras y confiables que nosotros podemos utilizar en las aplicaciones inalámbricas. ¿Okay? Entonces tenemos nosotros algunos desafíos en las redes inalámbricas. Primero es el status quo, es decir, cómo está funcionando hoy la operación en el lugar donde yo quiero llevar esta red inalámbrica. ¿Cuáles son los conceptos? ¿Cuáles son los puntos de seguridad que estas personas responsables por sus procesos están viendo? Muchos no quieren cambiar. O escucho también, determinada industria tiene mucho dinero, no opta por hacer inalámbrico porque quiere hacer cableado. Está bien, cada uno va a tener su criterio de decisión, pero hay algunos mercados donde hace mucho sentido mostrar estas comparaciones porque vemos que hay muchos desafíos cuando uno está hablando de la red cableada, que ya hemos comentado alguno. El tiempo de instalación, si uno termina la instalación y en un momento futuro desea hacer un cambio, va a necesitar un análisis más profunda, va a impactar otras áreas de negocio. En cuanto a que vamos a ver aquí, que las soluciones inalámbricas son fácilmente expandibles. Incluso nosotros podemos eliminar esta variable del status quo cuando decimos que si ya existe una red cableada, no hay problema en adaptar una red inalámbrica a esa red cableada, sin la necesidad de hacer ningún cambio. ¿Okay? Después nosotros también verificamos que cuando uno habla de cables, en generalmente está hablando de confiabilidad, porque al final sé que el cable va a estar allí y si no lo daño, si no lo corto, si no, de alguna manera, si no perjudico ese ambiente, el cable siempre va a estar funcionando y comunicando. Y eso es verdad. Sin embargo, las soluciones inalámbricas también pueden tener esa propiedad. Y esa propiedad es alcanzada a partir de las certificaciones. Los equipos son certificados contra pruebas electromagnéticas, contra ruido. Y por eso, en algún momento, la confiabilidad tiene que ser una propiedad de un equipo inalámbrico. Realmente, si vamos a querer cambiar cables por un equipo inalámbrico que no sea preparado para un ambiente industrial, posiblemente vamos a optar por el cable. Acá estamos hablando de una solución donde confiabilidad va junto con la solución. El segundo parámetro es la seguridad. Muchos dicen, no quiero que mis datos estén abiertos porque no tenemos cómo impedir que la señal inalámbrica ultrapase alguna distancia. Sin embargo, también el producto, el convertidor o el gateway inalámbrico debe poseer mecanismo de seguridad. Debe enviar los datos de manera encriptada. Y finalmente, el determinismo, que no es una palabra tan común, pero lo que quiere decir es, si yo hice una prueba, digamos así, si estoy haciendo el monitoreo en un almacén, con el almacén vacío, me va a dar un resultado y yo puedo registrar ese resultado. Después puedo tener ese almacén con media carga y voy a tener un segundo resultado. Y puedo tener el almacén con carga completa y voy a tener un tercer
resultado. Entonces, si yo automáticamente hice los estudios en estas tres situaciones deben permanecer siempre las mismas, a no ser que yo cambie de lugar mi transmisor o cambie la configuración del almacén. Un otro desafío que también escuchábamos es las redes inalámbricas son difíciles de integrar con las redes cableadas. No voy a simplemente eliminar todo el gasto, todo el costo que ya tuve con las redes cableadas para sustituirlas por las redes inalámbricas. Y la verdad es que no es necesario. Y vamos a ver cómo hacer eso. Cómo a partir de una red cableada hacer una expansión a una red inalámbrica. Y finalmente la calidad de comunicación a distancia. En la especificación de los productos siempre hay a cuál distancia el producto comunica. Esa distancia tiene condiciones. Por ejemplo, en nuestro producto tenemos comunicación de 1000 metros con línea vista. Obviamente que las pruebas se dan muy superiores a 1000 metros. Hacemos pruebas a 2000 metros, pero dejamos en la documentación lo que es la información segura o más confiable o más determinística para ustedes. Entonces llegamos a nuestro Airgate Modbus, que hoy es nuestro mejor producto para hacer la conversión de señales Modbus a inalámbricos. El Airgate Modbus, primeramente, es totalmente transparente para la red, maneja los datos de manera encriptada, funciona a 2.4 GHz con un protocolo nuestro, y eso vamos a explicar también, que hay mucha confusión con el Wi-Fi. Este equipo, al funcionar en 2.4 GHz, cumple con todos los requisitos mundiales de respeto de frecuencia, de respeto de calidad de señal, de interferencias, y eso es una preocupación que ustedes no necesitan tener, porque esa es una preocupación nuestra como proveedor de la solución. Ustedes no van a necesitar configurar un parámetro de frecuencia en el equipo, como uno hace con los radios, por ejemplo, vamos a elegir el mejor canal. El equipo tiene la funcionalidad de elegir el mejor canal automáticamente. Entonces estamos hablando de una tecnología de punta para utilizar hoy en cualquier tipo de industria. Además nos permite tener 3 topologías. La primera, punto a punto, es más fácil de visualizar cuando tengo en una punta un equipo inalámbrico y en la otra punta un equipo inalámbrico, donde estoy simplemente sustituyendo un segmento de cable, ¿cierto? Si estamos hablando en estrella, estamos hablando de un punto central y varios puntos alrededor que miran ese punto central. Y si estamos hablando en árbol, estamos hablando en camadas. O sea, tengo una red que puede ser punto a punto estrella, avanzo para una segunda red que puede ser punto a punto estrella y así adelante, hasta 4 niveles. Además, el equipo cuenta con interfaces USB y 485 para funcionar en distintos modos. Entonces, abro acá un pequeño paréntesis. Wi-Fi es distinto del Novus Air. Sin embargo, van a ver en su router Wi-Fi que funciona a 2.4 GHz. Es otro protocolo que no está enfocado en soluciones industriales. Sabemos que hay amplia utilización, hay amplia aceptación y tenemos equipos que de hecho hablan Wi-Fi, como es el caso del registrador Logbox Wi-Fi. Sin embargo, el propósito del Airgate es distinto, va mucho más allá de un equipo que en un determinado momento de su operación necesita comunicación. El Airgate Modbus tiene funciones avanzadas y para garantizar que todas esas funciones estén funcionando a pleno, tuvimos que optar por un protocolo más seguro, una camada distinta. Para aquellos que son más técnicos y quieren entender un poco sobre la especificación, ahí tenemos el código IEEE, que tiene la diferencia. El 802.11 es del Wi-Fi y el 802.15.4 es el que utilizamos nosotros. Entonces acá nosotros vemos el Airgate Modbus en 2 redes, vamos a ver en 2 redes de comunicación. En la primera es el caso más clásico que comenté con ustedes. Vamos a llegar en una determinada industria y cuando digo industria puede ser una aplicación cualquiera, puede ser un laboratorio, puede ser un supermercado, puede ser una tienda de productos cosméticos, o sea, cualquier lugar donde nosotros tenemos algunos equipos industriales realizando funciones de control y monitoreo allí. Normalmente vamos a encontrar instalaciones cableadas allí. Entonces viene el primer desafío que había comentado con ustedes. Es cómo dejar esa red funcionando y añadir más equipos a esta red sin la necesidad de cambiar la red primaria. Pues bien,
Acá tenemos un ejemplo de red. Si vemos acá la imagen de la izquierda para la derecha, tenemos un transmisor de temperatura y humedad Novus de montaje en pared, seguido de un controlador, nuestro mejor controlador de proceso, el N1200, y acá un PLC, y vamos a una SCADA. Esto sería la red original de esta aplicación ejemplo. En un determinado momento, yo quiero hacer la expansión de esa red. Entonces voy a ingresar un AirGate en la red. Se dan cuenta que acá no están separadas las conexiones, porque esa es una propiedad de la red Modbus. Esa propiedad se llama Daisy Chain, o sea, es una cadena de conexiones, porque hay una particularidad del protocolo Modbus, donde solamente un equipo está hablando por vez. Y también, quien desea más detalles o no entiende bien, por favor, entre en contacto con nosotros. Es muy fácil de explicar y con mucho gusto vamos a aclarar sus dudas en relación al protocolo Modbus, ¿ok? Bueno, expandiendo la red AirGate, entonces ahora voy a resolver el problema que de hecho necesito. Entonces, tengo acá mi punto de comunicación inalámbrica y voy a crear otras dos redes para un determinado propósito, donde en una de ellas tengo nuevamente un controlador y un transmisor de temperatura y humedad. Y en la otra tengo nuevamente un controlador y un PLC. Vean que para el SCADA, estos equipos, no hace diferencia si los equipos están conectados por cable o de manera inalámbrica, es transparente. Lo único que yo voy a tener que hacer en el SCADA, obviamente, mínimamente, sería añadir estos 4 equipos cableados. Ahora, si yo quiero leer variables de los AirGate, como por ejemplo, datos enviados, datos recibidos, tasa de error, cuál es el canal que está funcionando, cuántos equipos tiene pareados, yo puedo leer. El equipo AirGate Modbus también tiene una tabla de registradores Modbus. Y si eso es importante para mí, yo tengo alguna regla de negocio que yo necesito cumplir, como por ejemplo, yo necesito saber que si la señal baja mucho, necesito avisar para que alguien vaya y verifique si de repente no pararon una carga enfrente del transmisor. Entonces, cada uno va a tener un caso particular y el equipo te puede ayudar con esas informaciones. En la otra red, sería una red que nace naturalmente inalámbrica. Entonces, acá yo voy a tener un AirGate Modbus conectado directamente a mi maestro, en este caso una SCADA, por ejemplo, y a partir de este AirGate Modbus voy a tener entonces los demás equipos conectados en la red. Acá hay una información nueva, si se dan cuenta, que nosotros tenemos en este caso 2 maestros, ¿sí? Maestro 1 o mestre 1, pues está en portugués, y el maestro 2. Lo que significa que este equipo, además de ser un gateway, de tener todas las propiedades que he comentado, también tiene un modo de operación exclusivo que es multimaestro Modbus. Y esto no van a encontrar fácilmente otra opción en el mercado. Este equipo tiene la capacidad de tener 2 maestros Modbus en la misma red. Para los que saben más sobre el protocolo Modbus, saben que lo normal es tener un maestro y varios esclavos, en este caso, ¿sí? Entonces voy a consultar un poquito con ustedes. ¿Cuál es la experiencia que ustedes tienen hoy sobre el AirGate Modbus? Si ustedes ya lo conocen, si nunca han utilizado, si son expertos, si conocen pero no están seguros si han utilizado todo el potencial. Veo que ya hay votaciones, entonces está apareciendo para todos. Vamos a guardar ahí un minutito para ver la respuesta de ustedes. Mira, qué interesante el resultado. Casi 70% indican que nunca han utilizado el AirGate Modbus. ¿Cuántas posibilidades tenemos aquí? Está muy, muy interesante. Y a los que son expertos, excelente, excelente, ¿verdad? Entonces estamos todos bien. Acá también los que han utilizado, pero no se siente cómodo con todas las funciones, excelente. La idea es aclarar al máximo
Acá comparto con ustedes el resultado. Entonces, sí, seguro soy un experto. Tuvimos allí 9%. Lo he utilizado, pero no me siento cómodo porque, claro, a veces hay dudas. Tengo dudas en cuándo utilizar, cuál función utilizar. Y no se ve nuevamente. La herramienta nos está. Ahí comparto nuevamente. Pero también lo leo, así que imagínenlo. Y tercero, no, nunca he utilizado el Airgate Modbus. Entonces tenemos una oportunidad muy interesante de aclarar dudas y de ver oportunidades de utilización del equipo. Muchas gracias. Voy a parar acá la pantalla compartida del polling y continuar. Ahora, un criterio que nosotros discutimos bien en los otros webinars es la facilidad de configuración de nuestros equipos. Nosotros siempre pensamos en eso. Cuanto más próximo de las personas esté los parámetros, mejor. Porque si empezamos ahora a tener decenas o centenas de parámetros para hacer una simple comunicación o un simple registro de datos, muy probablemente vamos a tener que invertir también mucho tiempo en capacitación y le va a costar mucho esfuerzo a todos. Entonces nosotros gastamos el tiempo primero en investigar las mejores formas para tratar de tomar las mejores decisiones y vamos adaptándonos de acuerdo a los retornos, a los feedbacks que nos llegan. Entonces vean qué simple es configurar el Airgate Modbus. Nosotros tenemos básicamente 5 parámetros básicos, ¿sí? El primer parámetro que debo tener en cuenta es el identificador de la red. Imagínense ahora ustedes cuando adquieren un router Wi-Fi, lo primero que hacen es darle un nombre a la red. Acá no es distinto. Lo que nosotros vamos a hacer es darle un nombre. La única diferencia es que será un nombre numérico. Son 5 dígitos, ¿sí? Esos 5 dígitos yo tengo que anotarlos porque es el identificador que yo voy a configurar en todos los equipos inalámbricos de esa red, ¿ok? Después sigo la misma línea acá, la primera interfaz wireless. Sigo ahora para el Modbus. Como el equipo Airgate Modbus es un equipo Modbus, aunque yo no tenga la necesidad de leerlo en una escala, igual el equipo va a tener que tener una dirección Modbus para que funcione en la red. Entonces le voy a asignar una dirección. Un punto también acá de aclaración es que en la red Modbus no podemos tener equipos con direcciones iguales. Todas las direcciones deben ser distintas y van de 1 hasta 247. No debemos utilizar las especiales que son 0, 255, que tienen otras funciones. Entonces vamos a enumerar de 1 hasta 247. Y una buena práctica de proyecto es tener una hoja marcada el nombre del equipo, la dirección asignada y, si posible, una etiqueta pegada al equipo. Así en cualquier momento de mantenimiento o de algún tipo de ajuste, será muy fácil localizar ese equipo sin tener que leer todos los equipos para descubrir cuáles están en la red o no. Seguimos para la interfase USB. Vimos también que el equipo tiene 2 interfaces, una USB y una 485, y necesito dar los parámetros para estas 2 interfaces. Uno es el baud rate o velocidad de tasa de datos, y la segunda es la paridad. También estos parámetros deben ser iguales en toda la red para que los equipos consigan comunicarse de igual forma. Si algún equipo está con un parámetro como baud rate o paridad distinto, no va a ser encontrado en la red porque van a estar hablando, digamos así, de una manera diferente que los demás componentes. Y finalmente, llego al modo de operación. Si vemos entonces acá en la red anterior, nosotros nos fijamos que hay un equipo que está como maestro y hay otros equipos que ustedes podrían preguntarse en qué modo están operando, ya que tengo uno maestro. Bueno, uno es maestro y todos los demás están funcionando como esclavos. Entonces yo tengo que seleccionar el modo de operación de mi Airgate Modbus. El modo que está acá en el ejemplo es USB Master. Esto significa que hay un cable USB conectado en la computadora y conectado en la interfaz USB de mi Airgate. En este caso, yo dejo la interfaz 485 libre de este equipo Airgate. Si vemos acá la imagen que hay abajo, incluso se aprovechó para conectar un otro equipo cableado aquí, ya cerquita de la computadora. Porque el cable USB en general te va 1,5 metros, 2, con alguna extensión.
y tengo un equipo cerquita para aprovechar porque al final este equipo también es 485 Modbus. Y después yo tengo los otros equipos que funcionan en modo distinto, en modo de recepción, que son los modos RS485 Slaves. Entonces acá vemos un ejemplo completito con un poquito más de detalles, donde tengo en la izquierda mi master, en este caso acá dimos como ejemplo una computadora. Acá, como ya había explicado el modo USB Master, vamos al segundo modo Master, que es el RS485 Master. ¿Cómo funciona esta red? El cable USB no está más conectado directamente a mi AirGate. Ahora el cable USB está conectado a un convertidor que tiene salida 485 y a partir de la red 485 sigo el mismo esquema del Daisy Chain. Es decir, tengo una cadena de conexiones y acá tengo saltos inalámbricos a otros AirGates y a otros equipos Modbus. Entonces vemos, el primer AirGate que va a estar conectado a nuestro maestro tiene que ser un maestro también, sea USB, sea multimaestro o sea RS485. Ahora, los siguientes, si yo no necesito una topología muy compleja, acá nosotros vemos una topología estrella, ¿se dieron cuenta? Tenemos un punto central y tenemos dos redes, digamos así, punto a punto. Tenemos el primer equipo acá, haciendo punto a punto con esta red superior y después tenemos un otro punto a punto haciendo contacto con la red inferior. Y acá también podemos ver que las direcciones Modbus son todas distintas, ¿ok? A cualquier duda, por favor envíen sus preguntas al preguntas y respuestas. Acá vemos nuevamente el ejemplo de la topología estrella. Sin embargo, con el tercer modo maestro del AirGate Modbus. Vimos el USB, vimos el RS485 y ahora vemos el multimaestro. ¿Okay? En el multimaestro, nosotros tenemos una interfaz USB comunicando con el SCADA y una interfaz 485 comunicando con otro maestro. ¿Okay? En este caso, los siguientes equipos de la red no cambian, siguen siendo AirGate Modbus esclavos y los equipos siguen cableados de manera secuencial. ¿Okay? Una pregunta que surgió en otros webinars que nos preguntaban, ¿cómo el AirGate Modbus puede tener dos maestros en la red? Si yo mismo dije a ustedes que no es posible que dos equipos hablen al mismo tiempo en la red Modbus. Bueno, es que el AirGate Modbus en este modo tiene una fila de recepción y de transmisión. Entonces maneja esa fila para hacer la comunicación en el tiempo correcto y enviar la respuesta al maestro correcto. El único detalle que ustedes pueden anotar que deben tener en cuenta es el timeout, que es el tiempo donde el equipo tiene que decidir que no hubo comunicación, o por un fallo, o porque preguntó más rápido de lo que los equipos podrían responder. Ese parámetro es un parámetro que está siempre en un maestro, siempre van a encontrar en una SCADA o en el feedlogger, como vimos en el webinar anterior. Es el parámetro que nosotros tenemos que hacer un ajuste fino. Podemos partir de un valor estándar y después ajustar un poquito para arriba o para abajo ese valor. Y finalmente, vamos a la topología árbol. También una pregunta común que voy a anticipar acá es ¿cuántos AirGate Modbus puedo tener conectados simultáneamente? Bueno, un AirGate Modbus tiene la capacidad de comunicarse con otros 8 AirGate Modbus. Si estoy hablando de otro equipo inalámbrico que tiene Novus, que es el transmisor de temperatura y humedad RHT Air, son 35 equipos en cada AirGate Modbus. Si yo tengo una aplicación donde necesito expandir esa red, 8 AirGate Modbus no es suficiente porque mi planta es muy larga, porque estoy haciendo el monitoreo de una aplicación donde tengo un edificio en una manzana, en un bloque, y el otro edificio cruzando la calle y a 2 bloques de distancia. Entonces voy a necesitar tener repetidores intermedios y 8 puede quedar corto. Por eso tenemos la topología árbol. En este caso vamos a tener 2 AirGates. Uno va a continuar siendo esclavo, va a estar conectado por 485 a otro AirGate.
este AirGate ahora pasa a ser un maestro 485 y a partir de este punto yo puedo tener mi nueva red Modbus. Entonces, en este caso, nosotros podemos cubrir hasta 4 niveles de distancia. Hay casos donde uno tiene, por ejemplo, el monitoreo de una bomba de captación de agua, está a 3 kilómetros de la planta. Entonces, no le va a alcanzar un AirGate. Puede tener repetidores. Si tiene otros equipos en el camino, puede necesitar poder utilizar la topología árbol para resolver la aplicación. Ahora, si se dan cuenta, no sé si todos se han fijado, acá dejé el parámetro PAN-ID, ¿se acuerdan? Que es el nombre de la red. Este nombre de la red vale para una red específica hasta la red estrella. Cuando yo estoy hablando de árbol y estoy expandiendo mi red, yo necesito dar un nuevo número, un nuevo identificador. ¿Qué sucede si este AirGate que estoy marcando acá para ustedes ve al otro maestro que está acá? El AirGate no va a hablar con este maestro porque este AirGate solamente va a hablar con todos los equipos que poseen el mismo PAN-ID. Entonces no hay problema, no hay indefinición, no van a correr el riesgo de que un equipo de una red separada se comunique con otro equipo. ¿Okay? Vamos a hablar de un proyecto. Vamos a suponer que estamos ahora desarrollando un proyecto y decidimos utilizar la red inalámbrica. Primero yo voy a definir el maestro de la red, si voy a leerlo con un equipo o con un sistema SCADA y qué propiedades, digamos así, van a tener. ¿Por qué decidir primero por aquí? Porque normalmente las soluciones empiezan en tecnología de información. Es decir, ¿qué voy a hacer con los datos? ¿Cómo será la protección? ¿Cómo será el respaldo? ¿Quién tendrá acceso? ¿Cierto? Y después vamos a la tecnología de automatización, que de hecho son los sensores, los controladores y el modo de comunicación que voy a decidir. Entonces, primero voy a tomar una buenísima decisión. Voy a utilizar el Filogger. Voy a utilizar un AirGate Modbus para hacer la comunicación. Aquí espero que muchos mentalmente tengan imaginado que si estoy utilizando la 485 del AirGate Modbus, este AirGate Modbus está funcionando en el modo RS485 Master. ¿Ok? Tomé también la decisión de tener una SCADA, porque de repente quiero tener un control o porque quiero tener una unidad de respaldo que va a estar en el servidor principal y quiero que el SCADA me guarde los datos allá. Así tengo doble garantía de datos, una industrial y otra de informática. ¿Ok? Ahora, si estoy haciendo el monitoreo entonces de temperatura y humedad, suerte, porque Novus tiene un transmisor de temperatura y humedad totalmente inalámbrico a batería. Así que acá es cero cables, cero dolor de cabeza, ¿cierto? En un determinado momento de hacer esta instalación, ustedes van a hacer una pregunta. O en verdad, ahora nosotros no estamos haciendo instalación, ¿cierto? Estamos discutiendo la topología o la solución del problema. Siempre va a surgir la siguiente pregunta. ¿Cuántos AirGate Modbus voy a necesitar para esa aplicación? ¿Cuántos puntos de temperatura y humedad? Es más fácil decidir, porque si yo hago un estudio térmico del lugar, voy a saber los puntos críticos y mínimamente en esos puntos críticos voy a tener que tener un transmisor. Y si me sobra más presupuesto, pues voy a indicar un 10% más de transmisores para garantizar alguna zona que quedó muy próxima de una zona crítica. Hasta allí es fácil decidir, ¿cierto? El tema es, ¿cómo yo voy a saber si vimos que el AirGate Modbus puede hablar con 35 RHTR? ¿Cómo voy a saber si estos 5 que estoy viendo acá van a tener buena señal o no? Para eso tenemos una herramienta esencial que es la opción de diagnóstico, ¿cierto? Y en este caso, una forma de decidir la cantidad de AirGate Modbus es haciendo un estudio en campo, es haciendo un estudio previo junto al cliente. Yo simplemente voy a necesitar de un kit, de una herramienta que me va a ayudar a saber si en esos lugares que yo estoy pensando posicionar mis transmisores voy a tener buena señal o no. Y ahí en algún momento yo puedo llegar a la decisión que un AirGate Modbus no es suficiente. Entonces voy a poner más un AirGate Modbus en esta solución. ¿Okay? Entonces ese es el único punto que debe estar bien claro que en un análisis fría y cruda de una planta
podemos tomar una decisión mínima porque identificamos una barrera metálica o un tanque de agua, o porque si estamos monitoreando en ambiente hay una floresta entre los transmisores. Entonces, si ya hay una barrera conocida, que obviamente no va a permitir el pasaje de las ondas electromagnéticas, bueno, entonces nosotros ya tenemos una decisión más acertada antes de ir a la planta. Ahora, si yo tengo drywall o alguna otra pared de composición distinta que no estoy seguro si voy a tener alcance o no, ahí únicamente utilizando la herramienta de diagnóstico, ¿ok? Entonces, esa herramienta está en el propio software de configuración del Airgate, ¿cierto? Y esa herramienta me va a dar una visión de la topología que yo pensé, la topología que nosotros dibujamos allí. Me va a dar una idea de cómo los equipos están organizados, de cuál equipo está comunicando con cuál. Me va a dar la calidad de transmisión, la calidad de la recepción y en este caso nosotros podemos entonces hacer nuestro ajuste fino de incluir más equipos o mejor, disminuir la red. En el caso de que primero calculamos que sería necesario 2 Airgates, o mejor 4 Airgates, y después vemos que con 3 Airgates nos funciona perfectamente bien. Entonces tenemos esa herramienta para hacer esa capacidad. Vamos a interpretar un poco los datos que están acá. En la izquierda tenemos nuestra topología, donde vemos el primer equipo siempre será aquel maestro de la red, USB Master, RS485 Master o el Multimaster. A partir de allí me va a mostrar todos los otros equipos inalámbricos. Acá estamos haciendo diagnóstico de la comunicación inalámbrica. No hay diagnóstico de la red cableada que está conectada a los equipos, ¿sí? Porque eso se supone que es, si uno respeta las conexiones de TX y RX, bueno, va a funcionar el equipo, ¿cierto? Pero el desafío acá que nosotros estamos cumpliendo es saber si el equipo va a tener buena señal y ahí vamos a garantizar el determinismo, la confiabilidad de la red, o saber si necesitamos expandir ingresando nuevos equipos en la red. Bueno, vemos que el primer RHTR que vemos acá de dirección 53 decidió en un momento comunicarse con el primer Airgate y así consecuentemente vemos, como por ejemplo, vimos acá que el Airgate 80 decidió conectarse a la señal del Airgate 1 y vemos que el Airgate 120 decidió conectarse al Airgate 80 y en este caso el RHTR 63 decidió por su vez conectar al 120. Con esto yo tengo bien claro que si yo tenía el RHTR 63 acá, el que está más lejos, muy próximo físicamente del Airgate 70, y veo que hay una pared entre ellos, entonces me queda muy claro que no está llegando señal o la señal está llegando muy débil de tal forma que este transmisor de temperatura y humedad tomó la decisión de hacer la comunicación con el Airgate 120. Y así por delante. Entonces puedo ver, por ejemplo, que otros Airgate como el 100 y el 110 están sin pares conectados. Y en este caso estarían sobrando en la red. Podría sacarlos porque no están cumpliendo funciones inalámbricas, a no ser que tuviesen evidentemente algún equipo cableado allí, ¿ok? Ahora si vemos acá a la derecha, tenemos el listado de los equipos, su dirección Modbus y algunas informaciones. Por eso refuerzo la importancia de mantener una tabla anotada de los equipos, sus direcciones y sus identificaciones, porque queda fácil ver acá las informaciones de esa manera. Vamos a leerlo así. El primer equipo es el maestro, entonces es el equipo que, digamos así, está funcionando en su capacidad máxima. Y ahora voy a ver el segundo equipo. El RHTR 53 está conectado ¿a cuál? Al equipo Modbus 1. Vuelvo a la tabla y veo que este es el 1. Ahora, el RHTR me dice, ¿cuál es la calidad de señal mía de recepción de datos? ¿Sí? Con este Airgate. ¿Cuál es mi calidad de datos mía de transmisión de datos para el maestro? En este caso está óptimo. Seguramente están cerca, no hay barrera, o si hay barrera,
no perjudicó nada la comunicación. En el segundo acá, vemos el AirGate de dirección 60, que es este acá. ¿Con quién está comunicando? Con el 80, con este que está en este segundo nivel. Y acá veo cómo está la comunicación de RX y TX entre ellos. Está excelente también. Vamos a un caso donde necesitamos mejorar, como por ejemplo, el AirGate Modbus 80 está comunicado con el 1, o sea, con este maestro. Y acá vemos que claramente hay alguna barrera de comunicación que está haciendo con que las señales no sean óptimas, que sean buenas, pero que no sean óptimas. Entonces, sí, yo tengo una comunicación muy rápida de datos muy críticos y necesito altísima confiabilidad, es mejor que o reposicione la antena del AirGate o reposicione el AirGate o ingrese un nuevo repetidor en esta red para mejorar esta señal. Ahora, si yo estoy hablando de una red donde yo tengo una tasa de muestreo bajo, necesito tener una precisión, digamos así, de colecta de datos de, no sé, 80%, 90%, yo puedo convivir con algunos equipos con baja señal, porque baja señal no quiere decir que va a fallar la comunicación. Lo que quiere decir es que estará más susceptible a fallos, ¿sí? Incluso el AirGate Modbus y los transmisores RHT-Air constantemente están evaluando su potencia de transmisión y la calidad de señal para decidir si en algún momento deben cambiarse de par o reiniciar toda la red. Entonces también está esa herramienta funcionando por ustedes. ¿Ok? Para eso Novus desarrolló lo que sería un site survey o estudio de campo. Acá sacamos una foto de una maleta que utilizamos acá en Brasil, donde es un kit muy sencillo, donde yo voy a tener básicamente un AirGate Modbus, un RHT Air, ¿cierto? Y voy a tener información de medición en este momento. Entonces yo puedo sacar el RHT Air, que es un equipo a batería, ubicarlo donde sería mi punto de medición y leer la información del AirGate Modbus a partir de un keylogger, a partir de una computadora o de algún otro equipo, que va a estar diciendo, mira, ahí está bien, puedo entonces instalar el equipo en esa posición que está todo ok. Y también nos va a ayudar a decidir si la señal está mal, pues entonces voy a necesitar incluir un equipo extra, un repetidor extra. Hay un recurso que no pusimos acá en la presentación, que es una expansión de antena. Entonces, el equipo, como vieron, viene acá con una antena fija en el conector. Hay una expansión de 2,5 metros de cable que la pérdida de ganancias es muy pequeña. Hay un poquito de pérdida, pero es muy pequeña, pero que te posibilita reubicar la antena fuera del medio que estás trabajando. Si el AirGate Modbus va a necesitar estar dentro de un tablero metálico, por ejemplo, porque necesitas IP68 o algún otro nivel de protección alto, puedes sacar el cable de comunicación y ubicar la antena fuera de ese rango. Incluso esa antena de expansión tiene la base magnética, que puedes entonces fijar por alguna estructura metálica, ¿cierto? Con eso yo puedo, digamos así, mantener mi local de instalación sin perjudicar la capacidad de la señal. Ahora voy a lanzar para ustedes un polling que estaría relacionado al site survey. Si le gustó la idea, si han identificado que era eso lo que faltaba para decidir, si para aquellos que son expertos y ya vendieron soluciones de este producto, ver si tuviera esta opción sería mucho más fácil instalar. Si quiero que Novus me ayude a construir uno de estos, ¿cierto? Con mis materiales locales, con el setup que yo imagine, ok. O que no estoy interesado, sé manejarlo muy bien, tranquilamente, no habría problema, digamos así, no necesitaría de una herramienta como esta para ayudarme. Nosotros vimos que en algunas aplicaciones, únicamente haciendo un estudio, no solamente con el site survey, pero principalmente con el proceso, con el procedimiento de cómo hacerlo, se solucionaron problemas de comunicación que parecían no tener solución, ¿cierto? Porque justamente faltaban algunos de los conceptos que hemos citado acá
y también de utilizar las herramientas de diagnóstico, que son herramientas fundamentales en el momento del setup para garantizar que en el momento de la entrega se respete confiabilidad, seguridad y determinismo. Excelente. Entonces acá tenemos la votación. Voy a compartir con ustedes. Acá cerré. Creo que alguien estaba votando en ese momento porque tardó un poquito. Espero que estén viendo la votación. Excelente, sí, quiero que Novus me ayude a construir uno. Eso es muy bueno porque hay todo un tema de exportación de estos kits por ser una maleta y esto. Nosotros tenemos, entregamos, ya exportamos tranquilamente, pero también tenemos la opción de ayudar a ustedes a construir. El objetivo acá es facilitar la solución para el cliente, facilitar el momento de la cotización, facilitar el momento de decidir cuántos equipos. Para nosotros es muy importante que la solución Novus esté perfectamente adaptada a lo que requiere el cliente. No queremos menos equipos ni más equipos. Y para eso nosotros entonces pensamos, digamos así, en estas herramientas de ayuda. ¿Okay? Excelente. Muy bien, hemos concluido nuestro webinar, un poquito más corto que los otros que hicimos anteriormente, porque el asunto también es un asunto, digamos, con un producto con pocos parámetros de configuración y buena usabilidad. Entonces ahora abrimos nuevamente un espacio para preguntas de todos y voy a repasar entonces por algunas preguntas acá que mi compañero Bruno me ha ayudado acá con varias respuestas. Voy a empezar a leer algunas. Aprovechen por favor el tiempo para enviarnos sus preguntas. Okay. Entonces acá la primera pregunta que surgió, si teníamos modelos que soportaran comunicación en malla. Sí, por supuesto, podemos utilizar cuantos equipos sean necesarios en la red, siempre respetando la cantidad máxima de 247 equipos, que es la capacidad, que es una limitación del protocolo Modbus, no es una limitación de equipos Novus. Además, si vieron allí en la topología, puse un PLC Delta para ejemplificar nada más que nosotros trabajamos con el protocolo estándar Modbus, es decir, comunicamos con cualquier equipo Modbus. Nuestro transmisor AirGate no corta el paquete de comunicación. Hay muchos no, porque son pocos equipos, pero hay algunos equipos de competencia que cortan la comunicación Modbus cuando uno está, por ejemplo, haciendo una lectura en bloque de, no sé, 4 o 5 variables. El equipo Modbus el equipo AirGate Modbus habla el protocolo Modbus, así que hay entera compatibilidad con cualquier otro equipo Modbus de mercado. ¿Okay? Hay también entonces la cantidad de dispositivos, conexión directa de 8 AirGates, conexión directa a 35 RHT Air, o como le comenté, hasta 247, incluyendo los equipos cableados. Claro, fíjense, un AirGate Modbus ocupa una dirección Modbus. Entonces, si yo voy a usar 10 AirGate Modbus en mi solución, me restan 237 direcciones posibles. Siempre deben considerar el AirGate Modbus como un equipo en la red. ¿Okay? El sistema operativo, entonces, que trabajamos es siempre Windows. ¿Sí? El software de configuración es Windows, es gratuito, lo descargan directamente de la página. ¿Ok? Sí, exactamente. Acá también nos preguntan que hay otros equipos que trabajan con protocolos distintos como Modbus TCP, Ethernet. Y acá también comenta que algunas industrias ya no utilizan Modbus RTU. Es verdad, nosotros tenemos otras opciones. Tenemos el DigiRail Connect, por ejemplo, que es un convertidor Ethernet. Tenemos los equipos que son Wi-Fi, tenemos equipos que son 4G. Este caso específico del AirGate Modbus es un equipo de alta confiabilidad donde siempre vamos a tener un sistema legado. Doy como ejemplo el protocolo HART, que tiene ahí aproximadamente 30 años y continúa activo y continúa lanzando productos en ese protocolo. Novus inclusive acaba de lanzar el año pasado sus transmisores certificados en HART. Entonces, claro, nosotros tenemos
digamos así, el soporte a nuevas tecnologías y hemos lanzado productos para absorber esas demandas de mercado, pero también tenemos un inmenso mercado con comunicación Modbus, ¿sí? Que también no debemos dejar, digamos así, descubierto, porque es una solución, digamos así, que funciona muy bien para ese mercado. Entonces acá preguntan, por ejemplo, si tengo una comunicación con equipos Airgate que está muy distante, ¿sí? Ahí está el tema. Nosotros, por ejemplo, para quien tuvo la oportunidad de visitar nuestra fábrica en Novus, nosotros tenemos todo el monitoreo ambiental de temperatura y humedad con los Airgate Modbus, nuestros PLCs y los transmisores de temperatura y humedad. Y si se fijan allí, Novus es todo en cemento, con metales y esto, y comunican súper bien. Ahora, siempre tenemos que hacer un estudio antes. Entonces, ustedes mínimamente, para quienes son, digamos así, los que van a ofrecer la solución, mínimamente deben contar con un Airgate Modbus, un RHT Air y un otro equipo que le registre o le indique la información. Puede ser un notebook o mismo un Keylogger con HMI, y ubicar el equipo en el lugar que ustedes planean instalar para verificar la calidad de la señal. Porque no hay ojalá hubiese, pero no hay una regla, digamos así, muy fija para determinar cuál es el porcentaje de pérdida de señal basado en la señal pasando por determinado material. Es muy complejo eso. Entonces, claro que la experiencia nos da un poquito la idea. Por ejemplo, normalmente con 3, 4 paredes uno puede comunicar hasta 30 metros con un Airgate. Ya hice prueba, incluso visitando algunos clientes hicimos pruebas así, pero no es cierto que va a funcionar en todos los casos. Entonces hay veces que en el caso de nuestra planta, por ejemplo, tiene comunicación que pasa por varias barreras y así están como a 50, 70 metros. ¿Okay? Sobre las direcciones Modbus, ya aclaré, no puede ser la misma. Las direcciones deben ser únicas. Ok. El Pan ID es nada más que un identificador de la red, es un parámetro interno del Airgate Modbus y de los RHTR, entonces no hace falta preocuparse con ese identificador en tu SCADA o en tu Keylogger, porque ese es un parámetro nada más interno para que la red se junte. Todos los que tienen la misma Pan ID van a funcionar en conjunto. ¿Okay? Una pregunta si puedo utilizar, digamos así, lejos, en otra provincia o con una distancia muy larga. Bueno, para eso nosotros indicamos que se utilice una solución de largo alcance. Pudieras tener en cada uno de los lugares, como supongo que en el caso tuvieras más de una planta, ¿cierto? 1, 2, 3, 8 plantas separadas en distintas ciudades. Localmente en cada planta puedes decidir por la mejor solución, si va a ser cableado o inalámbrico, pero la salida de esos datos te recomendaría que salgan por red celular, que son de alcance nacional en la mayoría de los países. Nuestro router 4G funciona en 3G y en 2G también. Entonces puedes utilizar esa red, un convertidor para Ethernet, como por ejemplo nuestro DigiRail Connect, y finalmente salir, sea para una red privada o una red entre los routers 4G, para que todas esas plantas sean visibles en un centro de operación común. Okay. Tasas de errores, sí, por supuesto. Hay un parámetro que te indica el software, que es la tasa de error del equipo. Pero más una vez, recuerdan que cuando hacemos una comunicación tenemos un parámetro de reintentos, que son las cantidad de veces que el equipo va a tratar de comunicar hasta decidir indicar un valor de fallo. Cuando hablamos de comunicación, sea inalámbrica o sea, por ejemplo, Ethernet, TCP/IP, internamente al protocolo también hay en los micropaquetes que son enviados, y nosotros no vemos eso en la aplicación, pero ahí están, hay una tasa de error. Entonces, ese es un parámetro de decisión del equipo. Cuando el Airgate Modbus ve que su tasa de error está creciendo y hay mejor canal para comunicar, en algún momento va a decidir cambiar de canal. Ustedes no necesitan preocuparse con eso. Pueden sí mirar por el error definitivo, que sería el valor no llegó. Entonces ahí sí significa que en todas las otras camadas internas realmente no ha sido posible hacer una comunicación confiable. ¿Cuántos controladores puedo
comunicar con un AirGate por la red cableada, puedes comunicar el límite de la red Modbus, recordando que el total en la red, sea cual fuese tu topología, solo debe tener 247 equipos. ¿Sí? Si necesitas más que esto, necesitas hacer una segunda red. Y claro, si estás en una escala, en un PLC o en otro maestro de larga escala, no habrá problema. Vas a tener redes separadas y cada red con hasta 247 equipos. Acá hay una pregunta también excelente. Tengo un sensor de nivel con salida 420 en un tanque a 3 kilómetros. Veo mucha esa aplicación. ¿Debo transformar esa señal a Modbus para ingresar en el AirGate? Sí. Nosotros tenemos un módulo que se llama DigiRail 2A, que es un módulo que tiene 2 entradas analógicas y salida Modbus. Ese módulo, junto con el AirGate Modbus, te da esa capacidad de leer 2 señales 420, por ejemplo, y sacarlas a Modbus. ¿Okay? ¿Cuántos RHTR puedo leer en el Keylogger? Vas a poder leer el número de AirGates, el número de variables que uno puede leer en el Keylogger son 64. Entonces debo tener un cuidadito ahí en el cálculo. Si yo voy a necesitar solamente un AirGate para comunicar, entonces puedo tener los 35 AirGate en ese equipo, los 35 RHTR en el mismo AirGate Modbus. ¿Por qué? Voy a leer las variables de esos equipos. Solo debo estar atento que son 64 variables. Entonces, en verdad puedo tener hasta 32 RHTR. Ahora, si yo necesito tener una red más amplia, como mostré acá con 2, 3, 5, 7 AirGate Modbus, no hay problema. El único límite que voy a tener que tener en cuenta es que puedo tener hasta 8 AirGate Modbus conectados entre sí. ¿Okay? Entonces, en este caso, tranquilamente puedes completar una red con la cantidad de RHTR que necesitas, pero si el Keylogger lo va a leer y registrar, va a 64 variables. Si el Keylogger va a actuar como un gateway, va hasta los 247 equipos. ¿Okay? ¿Puedo poner la antena en un poste de 6 metros o alargar el cable a esa distancia? Bueno, como comenté, nosotros tenemos la opción de extensión de la antena, que es un cable con 2,5 metros, y allí hay una pequeña pérdida, porque esa antena tiene su ganancia máxima cuando está, digamos así, directamente conectada allí en el conector. Cuando le añadimos un cable, estamos haciendo una pérdida. Ahí entra en otra ciencia que es de radiofrecuencia. Si necesito un cambio muy particular para un alcance mayor, como fue el caso del otro atendente que pidió una distancia de 3 metros, tal vez necesite cambiar la antena. Y en ese caso nosotros tenemos un estudio de antenas o si llevan la especificación técnica de nuestro transmisor a cualquier local que sea especializado en antenas, automáticamente te va a ver la antena direccional con la mayor ganancia posible para la especificación del AirGate Modbus. Pero si yo voluntariamente simplemente voy y alargo el cable a una distancia sin medir el impacto, lo que puede suceder es que en algún momento mi comunicación quede muy perjudicada por el pérdida de ganancia. ¿Okay? Sí, la primera configuración es por USB. Excelente pregunta. ¿Por qué? En todos los manuales de nuestros equipos y de aquí para adelante creo que nosotros ya no vamos a estar más imprimiendo los manuales en papel por varios temas, un tema ecológico, el otro tema que la información puede estar desactualizada una vez que nuestros equipos reciben actualizaciones USB, entonces siempre van a la página Novus, ingresan allí en las opciones de comunicación, AirGate Modbus, y en el manual del AirGate Modbus está descrito paso a paso los primeros pasos que ustedes tienen que hacer con el equipo. Hay una configuración específica de fábrica, esa configuración ingresan en el software, se instala el driver, se conecta el AirGate y listo. Después que haces la configuración allí, que le asignas una dirección Modbus, bueno, tendrás más posibilidades de acceso al equipo. Y ahora vamos a ver acá... Perdón, está acá, pero de forma remota. Perdí el enlace de cuál pregunta estaría complementando. El grado de protección IP. Estoy respondiendo. Bueno. Gracias, Bruno.
Sí, tendría que verificar realmente la documentación porque no me acuerdo de cabeza. Eh, una reconfiguración remota. Bueno, eh, ahí tienes un detalle. Si el equipo está en una red puramente industrial, digamos así, con un maestro, con un field logger, por ejemplo, que lo esté configurando, algunos parámetros, algunas cosas te pueden funcionar y otras no. ¿Por qué? Porque hay comandos, en el momento que estás haciendo una configuración en el equipo, hay comandos que son protegidos, hay áreas de memorias que son protegidas, justamente por un tema que siempre venimos reforzando, el tema de seguridad del equipo. Entonces, configuraciones, en la mayoría de los casos va a ser un acto mayormente local o con acceso directo. Mínimamente tendrías que tener acceso, por ejemplo, a una computadora y esa computadora conectada al equipo para hacer algún cambio particular. Normalmente, cuando es necesario hacer un cambio en un AirGate, es porque cambió toda la red. Entonces, porque los parámetros, como vimos allí, son parámetros estáticos. Yo una vez que configuré el modo de operación, el baud rate, la dirección y si va a tener clave de encriptación o no, no hay otro parámetro variable dentro de la configuración de la red. Si yo necesito alterar, modificar el baud rate de un equipo, posiblemente voy a necesitar modificar de todos los equipos. Y también supongo que si van a hacer la instalación de los equipos, tienen que hacer algunas pruebas antes, sea en oficina o sea en el momento de puesta en marcha, para garantizar que los equipos estén en pleno funcionamiento. Ya ocurrió en algunos casos que me comentaron de ir hasta el cliente y no tener permiso para alimentar los equipos. Entonces, por eso siempre sugiero que se haga el plan del proyecto antes, que se configuren los equipos en oficina para llevarlos, caso enfrenten esa limitación en el momento de la instalación, al menos garantizan que los equipos ya están correctamente configurados. Bueno, agradezco a todos, muchas preguntas interesantes, muy participativos. Nos deja contento de que estemos consiguiendo llevar conocimiento a todos ustedes. Como ya avanzamos un poquito el horario propuesto, yo sé que a muchos que toca el horario de almuerzo, y entonces voy a encerrar el webinar por aquí. Un gran abrazo a todos, estén seguros con sus familias, que tengan un buenísimo final de semana. Todos los inscriptos que consiguieron asistir y que no consiguieron asistir también van a recibir un material de apoyo, sea la grabación de este webinar, sea el enlace para la página del producto o algún material complementar. Así que si en unos días, posiblemente lunes o hasta martes, no reciben, tienen acá, dejé mi contacto, saquen una foto para aquellos que no están pudiendo anotar, mi WhatsApp, el WhatsApp Business de Novus y mi correo, ¿sí? Entonces agradecemos a todos, un gran saludo y hasta el próximo evento.